espacio Visión RD, enfoque social con perspectiva diferente. Jacqueline Hidalgo les acompaña como de costumbre. Bien, hoy con un invitado muy especial, un dirigente de larga data del partido, del PRD anteriormente y ahora del Partido Revolucionario Moderno, una persona con una trayectoria política muy controversial, porque es una persona que siempre está dando de qué hablar, que está comprometido con la verdad, y bueno, ya sabemos todo que el que enfrenta la verdad se enfrenta con muralla, y aquí lo tenemos el día de hoy, nada más y nada menos que Guido Gómez Mazara. Bienvenido, Guido. Gracias, Jacqueline, un placer estar aquí. El placer es nuestro. Bien, Guido, vamos a entrar en materia de una vez, y tengo un video por aquí que el máster lo va a presentar en breve para que tú me des tu opinión al respecto. No fueron de Osoria, fue al país que le confesó que su partido está podrido. Eso a mí me da vergüenza hoy. A mí me da vergüenza. La confesión del secretario general. Vergüenza. Y desde el principio hice una nota. Podemos perder el poder por la pérdida de simpatía, por política de Estado equivocada o ineficiente. Lo estamos perdiendo por ladrones y por corruptos. Qué peor. Eso es una vergüenza. Y yo no voy a apelar ni a Juan Bo, ni a Duarte. Eso no tiene nada que ver ni con lo que Juan Bo predicaba, ni con lo que Duarte predicaba. Porque el ejercicio colectivo de la corrupción desde el Estado por un partido político es individual. Porque ahí no es que se han sentado a calcular robar. Es que todos hemos decidido hacer algo indebido. O sea, el cuerpo se dañó entero por una enfermedad que yo no sé si es del país o es universal. Está haciendo metástasis. Porque si tú me dices que hay una gente, un tipo hace una bellaquería, eso es inevitable. Víctor Tió cogió y vendió un solar de aquel lado en el gobierno de Hipólito. Hipólito tuvo 2 o 3 casos. Un solarcito viejo de aquel lado, trancado. Plan Renove, trancado. O sea, eso es inevitable. En el 96-2000 tuvimos el PM y no era corrupción, era un derroche. Como resultado de una política de prevención o amortiguamiento de las protestas. Pero esa gente salieron a pie, todos, sin excepción. Porque yo lo conozco a todos. Bien, ahí está. Guido, ¿qué opinión te merece lo que acabas de ver? Mira, que un periodista colindante a los intereses del PLD haga una especie de catarsis respecto del deterioro ético del partido es una revelación de lo que muchos hemos sostenido por un tiempo, en el sentido de que ese proyecto que nació en diciembre del año 1973 con la idea de darle continuidad a la obra de Duarte, que fue la razón de ser de su salida del PRD, y ese partido haya experimentado un proceso de deterioro, donde las propuestas de carácter ideológica y ética no son parte de la esencia del partido, sino el afán de acumulación. Solo lo doy como dato. El acto de estremecimiento de corrupción de mayor trascendencia en América Latina en los últimos 100 años, Odebrecht. Presos ministros, suicidado presidente y todo eso. En la República Dominicana tiene al presidente del partido oficial, PLD, que admitió, repito, admitió en los tribunales que le dio dinero a Odebrecht. Ahí está. Segundo, al jefe de campaña del candidato presidencial, administrador de CDEE, con el proyecto de Punta Catalina, el proyecto eléctrico más cuestionado en la historia de este país. Y en tercer lugar, de candidato presidencial, la persona que admitió firmar 5 adendas de Odebrecht. Es una revelación de que el partido tiene un problema ético serio.
Y así la sociedad lo experimenta. Las encuestas serias, no las manipuladas, hablan de que el tema de la corrupción es el tema de segunda perturbación ciudadana. Y es por eso que el país le va a dar una lección el próximo 5 de julio. Lo que acaba de decir ese periodista es lo que llamamos los abogados que a confesión de parte, relevo de pruebas. Partido que perdió el rumbo ético. Pero hablando de corrupción, ¿qué tú puedes decir sobre las propuestas en los discursos de los candidatos? El tema corrupción es algo que se ha tocado muy tímidamente. De hecho, quien he visto que lo ha tocado, y de hecho tímidamente reitero, es el candidato del PRM. ¿Qué Bueno, tú puedes decir al no, respecto? te sugiero que lea el programa de gobierno, porque un grupo trabajamos. Mira, el problema de la corrupción en la República Dominicana no solo puede ser abordado desde el punto de vista de la persecución. Es un elemento. Tú eres abogada. Ahora, lo que hay que hacer es un esfuerzo por reformar los mecanismos institucionales que han conducido a un descreimiento colectivo respecto al tema del combate a la corrupción y las reformas del sector justicia. Comenzando por el tema presupuestario, es que 0.9% del presupuesto va al sector justicia. No puede haber una justicia independiente con esos recursos tan escasos. En ese mismo orden, no puede existir un procurador general de la República que sea miembro del Comité Central del partido. O sea, el actual procurador general de la República es miembro del Comité Central del PLD. ¿A quién va a obedecer? En ese mismo orden. Inclusive, el presidente del PLD acaba de decir esta semana de que el próximo procurador no va a ser tan dependiente del Poder Ejecutivo. Es una admisión de su falta de independencia. Cuando Luis habla, por ejemplo, de que los ciclos de elección de todo el Ministerio Público no coincidan con los ciclos de elección presidencial, lo que está impulsando toda una red de reformas importantes. Repito, va desde el tema presupuestario, la independencia del Poder Judicial, hasta una reforma estructural. Yo creo que Luis ha hecho un aporte sustancial. Qué penoso que el candidato presidencial del PLD no fue al debate pautado por Ángel, porque ahí Luis iba a hacer un planteamiento, y no es un acto de discreción que voy a decir, iba a hacer un despliegue conceptual sobre los temas del sector justicia. Claro, el candidato del PLD no fue. ¿Qué tú entiendes? ¿Cuál fue el manejo que se dio? ¿Por qué el candidato no entiende? Porque ¿tú crees que él no aceptó porque no tiene la facilidad de hablar o porque entiende que no está preparado para enfrentarse a las propuestas de la oposición? No, Jacqueline, mira, tú puedes desarrollarte en alguna actividad humana, le hace la generación de recursos. Tú puedes ser exitosa en el ámbito productivo. Ahora, ese éxito, a lo mejor tú no tienes la destreza de comunicarlo. Y yo reconozco que Gonzalo ha sido un hombre de la empresa, del sector privado, que le ha ido muy bien con el gobierno, claro. Ahora, él no tiene la elaboración conceptual ni las ideas básicas. Fíjate que él es una persona que lo han sacado del foco periodístico. El presidente de la República dijo en un acto del comité político, no, nosotros no lo vamos a exponer, que es el reconocimiento de sus falencias. Y cada vez que habla tiene problemas. Ponte a pensar que él iba a un debate con Luis Abinader y Leonel Fernández, personas que tienen dominio temático. Y él se fue. Hay una frase de un anuncio, la voy a repetir aquí en el tuyo, que hay cosas que el dinero no puede comprar. Nadie va a una biblioteca y dice, dame 100,000 pesos de libro y eso automáticamente me lo voy a insertar en el cerebro. Nadie puede decir, yo tengo destrezas comunicacionales. No, eso es producto de una formación, de una preparación y un entrenamiento. Entonces, Gonzalo Castillo es una persona que puede ser exitoso en el ámbito productivo, pero no tiene una idea sobre los temas fundamentales. ¿Tú te imaginas a Gonzalo hablando de estabilidad macroeconómica, calidad en el gasto, inversión extranjera, reformas institucionales, seguridad ciudadana, salud, educación? Él no tiene dominio temático sobre eso. Y comete la ligereza de mandar una excusa a Ángel diciendo que él tenía compromisos previos. Bueno, el mocano que me está viendo, la mocana que me está viendo, ¿qué usted puede pensar de una persona que aspira a ser presidente de la República? No lo va a hacer nunca, pero no es capaz de ir a un debate. Que el país, como decía un programa clásico en este país, sea usted del jurado. Hablando de propuesta, para mantenernos ya en ese contexto, ¿entiendes tú? Porque básicamente a lo largo de la historia las propuestas de gobierno abarcan los mismos temas. Pero se da la circunstancia que nosotros estamos pre-proceso electoral, o más bien en un momento de campaña donde se está desarrollando un escenario sui generis, que no ha sido el clásico. El clásico, exactamente.
¿tú entiendes que los candidatos deben reorientar sus propuestas para adaptarla a las necesidades propias del momento, que se han creado producto de la crisis? No, lo primero, Jacqueline, es que esta es una competencia electoral atípica, producto de un fenómeno que nadie estaba preparado, COVID-19, que cambió las reglas de la competencia. Y frente a eso, los candidatos han tenido que salir a dar otras respuestas más allá del esquema de programación que teníamos respecto a la campaña electoral. Una campaña con una característica, porque la crisis pandémica se transformó en una crisis de carácter económico. Y el país está en el umbral de un proceso de recesión significativo. Eso amerita a una persona con las destrezas, con la formación y con el entrenamiento, que en el caso específico del señor Gonzalo Castillo no lo tiene. Luis tiene una formación económica. Su fase de formación académica, él es economista, con un grado de concentración en Estados Unidos. Es decir, él tiene la formación académica y las destrezas en el ámbito privado y del sector público para impulsar las reformas que el país requiere. Ahora, la campaña electoral tiene un ritmo diferente. Y ese ritmo, por el lado del gobierno, está muy concentrado en un hecho lamentable, que el gobierno ha usado la pandemia como un instrumento de campaña política. Y ha puesto toda la estructura del gobierno central a trabajar en favor del candidato. A tal punto que los escándalos que se han registrado en el país, como resultado de licitaciones fraudulentas, han provocado la idea de que han querido hacer negocio en medio de esto. Yo solo te quiero poner un ejemplo. Edesur, que es en el circuito del sector eléctrico, una de las empresas que mayor déficit tiene. El año pasado su déficit fue de 3.124 millones de pesos. Esa empresa deficitaria compró 57 millones de pesos en mascarillas. Para que tú veas que este ritmo de la campaña no ha cambiado todo, pero el gobierno no ha dejado de pretender sacar provecho. Y yo que estoy aquí en Moca, yo le pregunto a cualquier mocano que se olvide que yo sea dirigente político. Porque tú eres una comunicadora y abogada. Los problemas del agua están resueltos. No, de hecho hay un problema grave Bien. con el agua. 2. Y no solamente en Moca. Básicamente toda la provincia del país están presentando el mismo fenómeno. con Bueno, respecto al agua. ¿qué autoridad moral tiene un candidato que representa la continuidad, que su partido tiene 8 años en el gobierno y no resuelve el problema del agua? En ese mismo lugar, la facturación eléctrica. Todo el mundo sabe lo costosísima que está. No sé cómo te llega a ti, pero la queja que hay en Moca... Se ha triplicado. Bueno, en ese mismo orden, los caminos vecinales. En una provincia profundamente productiva. Es decir, toda la estructura de servicios fundamentales ha sido afectada, ha colapsado por la incapacidad de la gestión pública de ser eficiente. Entonces, cuando tú ves ese cuadro, olvídate de la campaña electoral por un momento. Es que los problemas básicos de la ciudadanía no están resueltos. Y la seguridad. Moca era una provincia tranquila, pero aquí hay un historial de asaltos, de robos y de atracos. Entonces, la ciudadanía, independientemente de su militancia política, no siente empatía con las políticas públicas del gobierno. Y nosotros estamos diciendo que el único candidato que representa el cambio se llama Luis Abinader. ¿Tú entiendes que lo prudente, lo ideal es comenzar a corregir lo que anda mal en principio? Claro. Ese debería ser el programa de gobierno. Claro. Corregir los problemas que hasta el momento están mal antes de comenzar a crear nuevas condiciones. Bueno, es una combinación de los dos elementos. Hay temas de país que andan mal y que a partir del próximo 16 de agosto tienen que ser asumidos con responsabilidad. Pero hay otros temas que implican una transformación de la visión de este gobierno. Por ejemplo, un gobierno de Luis Abinader no va a creer una política de endeudamiento. Este gobierno ha tenido un diseño de política económica en el sentido de que la estabilidad dependía de la facultad del gobierno central de generar recursos vía endeudamiento. La República Dominicana hoy en día, 52% del PIB está hipotecado a los organismos crediticios. Porque ellos sostienen la tesis de que las políticas de endeudamiento garantizan la estabilidad macroeconómica y controlen el tipo de cambio. Bueno, el tipo de cambio anda por 58. Y a Hipólito Mejía, en medio de una crisis financiera en el 2003, le llegó a 50 y el país quería desbaratarse. Sale a buscar dólares. ¿Qué impacto tiene el dólar en la economía dominicana? Sobre todas las cosas, en medio de una pandemia, donde los tres elementos fundamentales de la economía que generan dólares
no están trabajando correctamente. Ni turismo, ni zona franca, ni remesas. Esta es una provincia, por ejemplo, donde el factor remesa tiene mucho impacto. Así es. Bueno, el año pasado la economía dominicana circuló 7.500 millones de dólares. Producto de la crisis, las mejores proyecciones nos llevan a 3.000 millones de dólares, lo que revela que tendrá un impacto en la economía dominicana. Y eso amerita gente que tenga destrezas, no una persona que busque 200 excusas para no ir a un debate y exponer sus ideas. Yo lo que estoy diciendo a la gente, al margen de las simpatías, ¿tiene Gonzalo Castillo las herramientas para ser presidente de la República? No. Un hombre que confunde la provincia de Moca con el Mana Mirabal. Otra cosa, Guido. Anoche se presentaron en 2 canales nacionales, se hizo una presentación del candidato Gonzalo Castillo, donde hablaba de su propuesta de gobierno y se enfocó básicamente más en lo que es infraestructura. Claro. En su plan de gobierno de infraestructura. Tú y yo sabemos, y el pueblo lo sabe, que los grandes problemas de corrupción aquí se canalizan a través de las infraestructuras. Entonces, ¿qué tú opinas al respecto? En este momento, ¿tú consideras que un plan de gobierno debería ir orientado precisamente a infraestructura en su gran mayoría? Bueno, yo le pongo 2 ejemplos básicos. ¿Qué es más prioritario para el interés de la gente? Incrementar el presupuesto al sector salud. Miren, en América Latina la inversión del sector salud tiene como punto bajo 4% del PIB. Aquí 1.7%. ¿Qué es más importante para el país? La salud. ¿Qué ha dicho Luis Abinader? No, vamos a invertir en salud. No, Gonzalo quiere infraestructura. ¿Usted sabe por qué? Porque uno de los escándalos más trascendentes en el país fue el de los 11.500 millones de pesos en 5 meses en el Plan Nacional de Asfaltado. Ustedes, Juan López, pregunten a Juan López si está asfaltado los caminos. Bueno, sí, asfaltaron unos cuantos. Bueno, pregunte si la mayoría de los caminos están asfaltados. No, usted le pregunta a la gente, claro, pero el negocio es invertir en el asfaltado. Ahora, ¿qué es de mayor prioridad? ¿Salud o asfaltado? No, salud. Pero en 8 años, ahora salud. asfaltaron algunos. Bueno, salud. Entonces, esa es la diferencia. Por eso él quiere infraestructura. Otro elemento. ¿Qué es más importante para los dominicanos y dominicanas? ¿Seguridad en las calles o invertir en infraestructura? No. Seguridad en las calles. Porque los dominicanos y dominicanas no le preguntan el partido ni la orientación religiosa. Les roban, le asaltan y le atracan. Esa es una manifestación de la diferencia de visión que tiene Luis Abinader y Gonzalo. Por eso Gonzalo tiene miedo de ir a un debate. Es un hombre que no tiene la elaboración conceptual. Jacqueline, nadie compra 100.000 libras de talento. Eso tiene que ser el producto de una etapa de formación y tú lustrar el conocimiento. Es un proceso Entonces, de formación. Cuando tú tienes esa herramienta con tantos padecimientos, la verdad es que la sociedad reacciona. Y yo no tengo la menor duda de que los mocanos, las mocanas y todo el país va a salir a votar a favor del compañero Luis Abinader. Guido, y ya que hicimos, ¿verdad?, un análisis general sobre lo que son las propuestas de los candidatos, hablemos de la encuesta. ¿Cuál de Las ellas? encuestas, dos encuestas que se han efectuado en estas 2 últimas semanas, la semana pasada la Marpen y esta semana la CIL Latinoamérica, que han establecido una tendencia ascendiente para el para el candidato del oficialismo. ¿Tú consideras que se busca con esto crear una percepción en la gente de que el partido del oficialismo es realmente la opción que debe de continuar, o lo que ellos buscan es impactar a la gente de su partido que estaba desanimada para causar la sensación de que no es así y reactivarlo de nuevo? Mira, los 2 elementos. Ellos creen que la lógica de percepción podría conducir a una reducción del entusiasmo de toda la franja opositora. Y trabajan en los elementos anímicos. Eso lo les recuerdo. Sid no es Sid, es Andy Dawager, que es un empleado del gobierno. Que yo es importante que tú digas nombres Andy Dawager, la población. Él tiene la representación de Sid. Un hombre que yo lo tengo sometido a la justicia porque Odebrecht en su esquema de compra le pagó $2.2 millones. Ahí está la certificación, está sometido en la segunda instrucción.
Y es el hombre de Punta Catalina. Es parte de la instrumentalización que hace el gobierno, manipulando cosas. Y la encuesta PEN, que habla Bernardo comenzó diciendo la escasa rigurosidad porque se hizo vía telefónica y afirmaba que una encuesta hecha con esas medidas no es la correcta. Excluyó a los dominicanos en el exterior. 582,000 dominicanos, su mayoría votan en favor de la oposición. ¿Qué quiere el gobierno? Construir esa corriente de opinión para ver cómo transforma la intencionalidad en el elector indeciso, pero sobre todas las cosas, sea un ente de manipulación para que al final la Junta Central Electoral sea el escenario de una perversidad electoral. Miren, esos plumíferos y bocinas del gobierno eran los mismos que advertían en marzo la victoria en algunas demarcaciones del PLD. ¿Tú recuerdas? Decían que ganaban en Gran Santo Domingo, que ganaban en el distrito, que ganaban en San Cristóbal. Le dimos una pela. Le dimos una pela. Entonces, esa es la gente que está conectada al interés del gobierno, mal creyendo que eso nos hace mal. No nos hace bien. ¿Sabe por qué? Porque va a radicalizar la voluntad del cambio en el trabajo. Los compañeros y compañeras que andaban pasivos o creídos porque estaban ganados, se van a espabilar y van a seguir trabajando. Yo en el fondo le agradezco ese tipo de encuestas. Ojo, la encuesta de Bernardo ratificó la victoria de Luis, pero dice que en segunda vuelta. Yo creo que se puede ganar en primera vuelta y estamos trabajando para ganar en primera vuelta. En primera vuelta. Guido, el PRM ha hecho ante la Junta Central Electoral una serie de denuncias y acusaciones contra el PLD sobre violación a la ley electoral. Claro. Sobre todo en el proceso de campaña. Primero, ¿cuáles han sido esas violaciones a las que ha incurrido el PLD? ¿Y por qué la Junta Central Electoral no ha sancionado? La Junta es muy melcochosa frente al poder, no reacciona. Yo te voy a apuntar violaciones. La ley electoral prohíbe que en el tránsito de la campaña un funcionario público que aspira utilice fondos y demanda de una licencia. Cuando la señora vicepresidenta de la República maneja los programas sociales del gobierno, ahí está ahí. Prosoli, los programas sociales, las tarjetas, las maneja ella. Una violación. Segundo lugar, ¿y el toque de queda? El país ha visto todas las imágenes cómo el gobierno hace campaña después del toque de queda. ¿Y acaso usted no ha visto las fundas de arroz y de pan con la imagen de Gonzalo Castillo? Son violaciones flagrantes al ordenamiento electoral en la República Dominicana. Repito, la Junta le tiene miedo al poder. Pero los PLDistas alegan que cuando se trata de distribución de comida y de dar ayudas, el toque de queda no aplica. Ah, pero mira, uno... Y que la oposición no ha hecho uso de eso porque no ha querido, porque le ha faltado disposición. Ah, pero yo no sabía que el concepto de toque de queda, que es un decreto general que alcanza a todos los dominicanos y dominicanas, estaba exceptuado, no sé en qué disposición, para el que ayude después del toque de queda, que es una barbaridad. O sea, decir eso debe darle vergüenza a quien lo dice. No, hombre, eso es una flagrante violación a la ley y un uso vil del momentum electoral. Al final de la jornada, Jacqueline, la gente es mucho más inteligente de lo que piensan sus élites. Yo, delante de una dama como tú, nunca hablo de edades, porque no es elegante. Pero aquí en el año 78, tú no estabas nacida, había una frase: le cogemos la fundita y no somos reformistas. La gente fue y votó en favor del cambio, el cambio en ese momento, como va a votar ahora. Porque la gente no es capaz de cambiar 8 años de miseria por 2 semanas de dádivas. Esa es la verdad. Nosotros no estamos en contra de ayudar a la gente, pero usar el salami, el queso, el pan, para pervertir la relación con el elector, es un acto de degradación. Y aquí la democracia dominicana le ha costado sangre, sudor y lágrimas a mucha gente. Eso es una falta de respeto, usar la pobreza de la gente para querer construir una mayoría electoral. Una violación a la dignidad y a la integridad. Sí, pero por favor, y que eso es una vergüenza. Distribuyendo gas, pero ¿qué es eso? Para que te expreses, te voy a dar 10 minutos para que le diga a la gente por qué deben votar por el cambio. Mucho gusto. Primero, darte las gracias a ti por la oportunidad, ¿no? Que es lo más importante. Y en segundo lugar, yo voy a enumerar 3 razones
porque el país necesita un cambio. En primer lugar, los ciclos políticos concluyen. Y el PLD tiene 20 años gobernando la República Dominicana, 16 de manera consecutiva. Yo le pregunto a cualquier dominicano, ¿qué problema nacional se ha resuelto en la gestión del PLD? ¿Hemos avanzado institucionalmente? No. ¿Hemos combatido la corrupción? No. ¿Hay una mejoría sustancial en el empleo? No. ¿Se ha perseguido la corrupción? No. Son elementos que cualquier ciudadano en este país que quiera impulsar los cambios que la sociedad dominicana requiere, lo va a tener muy consciente. Segundo lugar, qué pena que en la República Dominicana la acumulación indecente no genere sanciones. Este es un país que necesita un régimen de consecuencia, no por un acto de persecución política contra nadie, porque para mí mi formación cristiana y la concepción que tiene el diseño de política pública en materia de justicia del PRM no procura perseguir a nadie. No, nosotros creemos firmemente en la independencia del Poder Judicial, una independencia construida en el factor presupuestario en primer lugar, una independencia construida en el factor independencia y una independencia construida en la idea de que quien encabece todo el Ministerio Público sea una persona técnicamente independiente, sin militancias partidarias, para que en la República Dominicana de una vez y para siempre los que se lo han robado todo tengan algún tipo de sanción, sobre todo en el orden penal, sin conculcar derechos, sin violentar normas, sin faltarle respeto a nadie. Pero en tercer lugar, que vuelvan a existir la independencia de poderes. Claro, pero en tercer lugar, mire, yo como toda persona que se siente joven, por supuesto, pero tuvo una oportunidad hace 20 años. Y cuando usted ve lo que expresa electoralmente el PRM, es un partido que le da oportunidad a la gente joven. ¿Acaso Luis no es una persona joven? claro, ¿Acaso su compañera de boleta no es una persona joven? es joven, ¿Acaso el presidente del PRM no es una persona joven? sí. ¿Acaso Sí. la secretaria general y hoy alcalde de la ciudad de Santo Domingo no es una persona joven? Hay participación de la Entonces, juventud. la juventud, así como yo, con 30 años, tuve la oportunidad de ser consultor jurídico de la presidencia, así muchos jóvenes con talento, con formación, con preparación, con adiestramiento, tendrán la oportunidad de que sus calidades, sus competencias sirvan para ser retribuidos a un esfuerzo electoral. Y sobre todas las cosas que la gente sepa, que el cambio no es un discurso, es una actitud. Cuando la gente me pregunta a mí, ¿por qué yo llevo tantos documentos a Procuraduría? Yo digo, es que no es solo una impugnación a los que se van, es una señal certera a los que vienen, que si no hacemos las cosas correctamente, volverán las plazoletas a llenarse y volverá el sonido durísimo en los oídos de las cacerolas. Porque en este país la gente ya aprendió que quien no lo hace bien, lo sacan del poder. Y hay que tomar en cuenta que la juventud tiene una visión de futuro más amplia, porque Claro. de hecho está más cerca del futuro. Claro. Y hay que darle oportunidades. Por último, para finalizar, que no quiero que se me vaya a quedar esta pregunta, y yo sé que no debí dejarla para el final, pero ¿verdad? La traje a colación ahora. ¿Tú consideras que nosotros, con lo que tiene que ver con el partido de gobierno, estamos básicamente encauzándonos a una dictadura? Sí, por eso el próximo 5 de julio es una gran oportunidad para que nosotros, de manera democrática, trabajemos para impedir que República Dominicana se convierta en otra Venezuela, que se vea en el espejo de Venezuela. El candidato del gobierno se parece mucho a Maduro. No tiene la formación, no tiene el entrenamiento, no tiene la capacidad, no tiene el talento, no comunica correctamente, comete muchos errores. Pero una de las múltiples maneras de enriquecer la democracia es estimulando la alternancia. Y por eso el cambio es indispensable. Guido, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por tu participación y por supuesto gracias por seguir orientándonos, porque cada día tú tienes un público que te sigue también en tu programa. Yo soy de las personas que te siguen y realmente necesitamos más personas como tú que esté dispuesta a denunciar y a decir la verdad en este país. Así que enhorabuena. Llegamos a la parte final de este programa. Gracias por estar con nosotros. Será hasta mañana una próxima entrega de Visión RD. Enfoque social con perspectiva diferente. Jacqueline Hidalgo estuvo con ustedes. Pasen buenas noches.